Hola mis apreciados oyentes, como hemos amanecido este día, bendito sea nuestro Padre Celestial. Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bienvenidos a su programa Lecturas de Esperanza. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de tu vida allí en ese momento que apartas para ver o escuchar estas lecturas. Que el nombre bendito de Cristo Jesús sea alabado. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Voy a invitarte, por favor, a que leamos allí en Éxodo, el capítulo 7 y versículo 14. Reza las Sagradas Escrituras. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Estamos hablando entonces de las plagas que fueron enviadas a Egipto. Te invito por favor a que leamos en el capítulo 8, versículo 19. Reza la palabra del Señor. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Voy a pedirte por favor que leamos allí en Éxodo capítulo 7, del 17 al 20. Dice la santa palabra de nuestro Señor. Estamos empezando entonces a describir y a leer las plagas que fueron enviadas a Egipto. Ya te has escuchado 10 plagas. Leamos del versículo 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Aarón, Moisés, hicieron como Jehová lo mandó. Alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Dice el versículo 25. Se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Después de describir las 3 primeras plagas, luego las otras 3, 6, luego 3 más, 9 plagas. 9 plagas. Las primeras entonces 9 plagas afectaron los 3 hábitats creados por Dios. Ahí entonces, el primer hábitat, los cielos. ¿Qué plagas afectaron entonces? Tuvieron que ver en cuanto a los cielos, la 7ª, 8ª y 9ª plaga. El hábitat de la tierra, la plaga 3ª, la 4ª, la 5ª y la 6ª. Y el hábitat de las aguas, la plaga 1ª y 2ª. En conjunto, estas plagas aludían entonces a la reversión de la creación. Pero dijimos que este día también íbamos a leer acerca de que nosotros nos convertimos en lo que adoramos. La concordancia Strong exhaustiva dice que adoración es alabanza reverente. Dios realizó señales y prodigios al enviar las 10 plagas a Egipto. Dios envió las plagas, ¿para qué? Para ayudar a las personas a romper sus lazos
con el falso culto pagano. La idolatría distorsiona groseramente el carácter de Dios, disminuye su gloria y degrada a nosotros los seres humanos, haciendo que nos volvamos semejantes a lo que adoramos. Los objetos, los pensamientos, las prácticas y los hábitos asociados con la idolatría dañan la moralidad, la integridad y la dignidad de las personas. Las plagas revelaron la batalla espiritual entre Dios y Satanás, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Mostraron claramente que las personas estaban profundamente atrapadas por el mal, lo que hacía imposible rescatarlas de su manera errónea de pensar y de comportarse, sin demostraciones especiales y concretas del poder, la majestad y la soberanía del Eterno. En virtud de su autoridad, Dios actúa entonces allí en Egipto contra la idolatría, porque la idolatría, está en conflicto directo con Él. Pues desde el principio, tú puedes ver en las Sagradas Escrituras, hasta el final, se trata de adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo lo adoramos? ¿Qué adoramos? Allá en el cielo también. Adoración. Satanás quería adoración. La adoración solamente le corresponde a quien es creador, Dios, amor, quien es inmutable, quien es eterno. ¿Qué piensas tú? De acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así que, en virtud de su autoridad, Dios actuó contra la idolatría. Porque dijimos que la idolatría está en conflicto directo con Dios, sustituyéndolo por las proyecciones humanas de los temores, deseos y esperanzas de las personas. Solo es posible romper la cadena de las tradiciones y de la falsa religión. ¿Mediante quién? Mediante Dios, mediante la intervención divina. El objeto o destinatario de nuestra adoración es crucial. ¿Por qué? Porque nos convertimos en aquello que admiramos. Nos convertimos en aquello en lo que más pensamos. Nos convertimos en aquello en lo que nos enfocamos. Nos convertimos en aquello en lo que ocupa nuestra atención y todo nuestro tiempo. Al adorar a Dios y Creador viviente, los seres humanos se elevan entonces para reflejar a aquel que nos creó a su imagen. Ello nos libera de centrarnos en nosotros mismos y también nos libera del egoísmo. Pues el egoísmo es el ego, ¿verdad? Alabar el ego, adorarlo. Que nosotros seamos el centro. Reverenciar y amar y adorar al Creador del universo nos protege de idolatrarnos a nosotros mismos, de adorar nuestros logros o nuestro trabajo. Cuando nos enfocamos más allá de nosotros, más allá de nosotros mismos, y admiramos a aquel que está fuera de nosotros, entonces crecemos a su imagen amorosa, santa, desinteresada, servicial, a su imagen abnegada, de compasión. Él nos da dignidad y propósito en la vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Darte dignidad y propósito. Por supuesto, la decisión de adorar al Creador y Redentor es personalísima, como varias veces lo hemos explicado. Cada plaga golpeaba al menos a uno de los dioses o a más de sus dioses egipcios. La primera plaga, dirigida contra Hapi, el dios del Nilo, según lo dice Éxodo 7, 17 al 25. La vida en Egipto dependía totalmente del agua de ese río.
los egipcios inventaron un dios Hapi y lo adoraron como proveedor de la vida. La primera plaga también estaba dirigida contra Osiris, este ídolo, esta diosa del Nilo, que era consideraba, según la mitología de ellos, el Nilo como la sangre de la misma diosa Osiris. Estaba dirigido el ataque de la primera plaga hacia Hnum, que creían los egipcios que era el creador y guardián del río Nilo. Así que solo el Dios vivo es la fuente de la vida. Amén. Bendito sea el Señor, el creador de todo, incluidos el agua y los alimentos. Génesis 1, 20, 22, que nosotros leemos, ¿verdad? Produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen. Y creó Dios los monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve. Y fue la tarde y la mañana el quinto día, dice el primer libro de la Biblia. Y en Salmo 104, 27 dice, todos ellos, todas las criaturas, incluyéndonos nosotros, esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Salmo 136, 25. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y San Juan 14, 6 nos dice, yo soy la vida. Bendito sea el Señor. Transformar el agua en sangre simbolizaba transformar la vida en muerte. El ídolo Hapi no era capaz de proporcionar vida ni de proteger la vida misma que había ahí. Esto es posible solamente mediante el poder de Yahvé, de el Señor. Bendito sea Él. La plaga número 2, Éxodo 8, 1 al 15. Dios va directamente contra el ídolo Heket, que es una deidad con cabeza de rana, diosa de la resurrección para los egipcios, el dios de las ranas. En lugar de vida, el río Nilo produjo ¿qué? Ranas, que los egipcios temían y detestaban. El poder únicamente del Dios vivo las eliminó para que quedara constancia realmente. ¿Quién de verdad controla la vida y la muerte? Bendito sea el Señor. Y vemos aquí también la tercera plaga en Éxodo 8, 16 al 19, dirigida directamente contra el ídolo Heb, el dios egipcio de la tierra. Dice que del polvo de la tierra salieron insectos. Y aquí insectos viene del hebreo kinnim. Dios hizo salir insectos que se extendieron por doquier, dice. Incapaces entonces los magos y los hechiceros de duplicar este milagro, porque solo Dios puede crear vida. Bendito sea el Señor. Los magos declararon en Éxodo 8, 19, dedo de Dios es este, le dijeron entonces al faraón. Pero también esta tercera plaga iba dirigida a este ídolo, Hepri, representado como un escarabajo. Así que nosotros podemos ver de cómo las plagas iban dirigidas directamente a esos dioses con D minúscula, a los ídolos que tenían los egipcios, para hacerlos reflexionar a ellos, ¿verdad? No era el plan de Dios acabar con los egipcios, con las personas, no. Dios mostró su amor a ellos, oportunidad a Faraón y a los ciudadanos que pertenecían al territorio de Egipto ahí. Así que cada plaga fue derramada después de una clara advertencia y exhortación a aceptar el llamado y los mandatos del Señor. La devastación fue anunciada, así como la devastación de este mundo está siendo anunciada. Temed a Dios y dadle gloria, adorarlo, adorar al Creador, al que hizo el cielo, la mar y las fuentes de las aguas. No adoremos a las criaturas, porque si no, entonces vamos a caer como cayó Egipto, los egipcios. Y Dios no quiere eso para nosotros. ¿Quiere Dios la muerte del pecador? No, no la quiere. Él quiere que nos volvamos. No quiero, dice, la muerte del que muere.
dice el Señor. Convertíos pues y viviréis, dice Él. Bendito sea el Señor. Maravilloso nuestro Padre Celestial. Así que las 3 primeras plagas cayeron sobre los egipcios, e incluyendo ahí, si había un israelita también que no obedecía al llamado de Dios, pues también, ¿verdad? Así que podemos ver nosotros ahí que es a estar claro a quién estamos adorando, quién ocupa nuestro mayor tiempo, nuestros afectos, nuestro cariño, en quién nos enfocamos, a quién estamos siguiendo las directrices para vivir como estamos viviendo, ¿verdad? Así que las restantes plagas fueron derramadas solo sobre los egipcios. Notemos bien esto entonces. Así veamos cuán duro se puso el corazón de Faraón, rechazando repetidamente las indicaciones de Dios. No hizo más que empeorar su condición. ¿Has rechazado tú constantemente las exhortaciones del Eterno en el pasado? Hoy es el día de salvación entonces. Lo pasado es pasado. Ríndete a Cristo Jesús. Él se encargará de ti, te protegerá y te dará vida de la buena. Porque solamente Él es vida. Todo lo demás pasará. Es temporal, ¿verdad? Pero debes permitírselo tú voluntariamente. Porque Él no entra ni fuerza tu corazón, no fuerza tu voluntad. Nos dio libre albedrío, dice. Veamos la 4ª plaga, las moscas y los insectos. Así que ahora Dios, allí en Éxodo 8, 20 al 32, describe contra quién va, ¿verdad? Contra Wathit, Dios de las moscas, y Jepri, Dios con cara de escarabajo. Vemos ahí en Éxodo 8, 20 al 24, que mientras los egipcios sufrían, los hebreos estaban protegidos. ¡Qué maravilloso nuestro Señor! Por eso es que cuando las plagas también empiecen a caer en este mundo, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que aparece en las nubes de los cielos, mira, aquellos que adoramos a Dios y seguimos al Cordero de Dios por donde quiera que va, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, que hemos venido a pacto con Él a través del bautismo, las plagas pueden caer. Y pueden caer a un lado y 10,000 a otro lado, pero a ti no llegará. Es la promesa del Señor. Así como Dios había prometido allá con los egipcios, que cuando todo este mosquerío llegó, no tocaron a los hebreos. Es más, el faraón mandó emisarios a chequear allí en la tierra de Gosén para ver cómo estaban los ganados, ¿verdad? Y la gente israelita. Y le dijeron, no, a esta gente no le ha pasado nada. Así que mira, vale la pena adorar al verdadero Dios, al Dios vivo, creador del cielo, de la tierra, de la mar y de la fuente de las aguas. Ese es el llamado que Apocalipsis nos hace a nosotros. El último llamado de amor y advertencia de misericordia a esta tierra. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Sigamos viendo los juicios de Dios aquí en el libro, en los egipcios. La 5ª plaga, peste del ganado, Éxodo 9, del 1 al 7. ¿Contra quién va ahí Dios? Contra Hator, diosa madre en forma de vaca. Y Apis, Dios, toro. Va contra Nebis, toro sagrado de la ciudad de Heliópolis. Veamos la 6ª plaga. Los forúnculos, las úlceras, Éxodo 9, 8 al 12. Va directamente contra Isis, la diosa de la medicina, de la magia y de la sabiduría. Y contra este dios Sekhmet, diosa Sekhmet, diosa de la guerra y las epidemias. Y también va directamente contra Imhotep, dios de la medicina y la curación. Incapaces totalmente de proteger a sus propios adoradores, los egipcios. Muchos ídolos a veces nosotros hemos tenido
en el pasado, que han sido incapaces de darte vida y de protegerte. Ven a Cristo Jesús, el Dios verdadero. El problema de Faraón no era de índole intelectual, ya que contaba con suficiente evidencia para tomar la decisión correcta. Nosotros también tenemos suficiente evidencia para tomar la decisión correcta. Era, en cambio, el problema de Faraón un problema espiritual. Al final, Dios permite que cada ser humano coseche las consecuencias de su continuo rechazo hacia Él, como le pasó a Faraón. Al iniciar él rechazando de manera voluntaria los llamados continuos de Dios, hasta que en Éxodo 9:12 aparece que el Señor endureció su corazón. Pero ya él había dado muestra de su negativa y de su rechazo al amor de Dios, a sus llamados amorosos. Tenemos suficiente evidencia de amor, de cuidado, de protección y provisión de nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros, por ti que me estás escuchando. Nos debería mover hacia su aceptación, hacia el pacto que debemos de hacer con Él, ¿verdad? Pero Él respeta tu libre albedrío. Hebreos 3:7-9. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Respondamos entonces al llamado amoroso. Hoy, que no es demasiado tarde. Hoy que todavía los juicios no han caído, pero van a caer, igual que allá en Egipto, van a caer. Los ídolos que nos inventamos no tienen poder para otorgarnos bendiciones, ni para proporcionarnos cuidados, los cuidados necesarios que como ser humano necesitamos. No tienen poder para protegernos. Confiemos en el Creador de los cielos, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. Solo Él puede redimirte. Solo Él puede fortalecerte. Solo Él puede cuidarte, guiarte en medio de cualquier dificultad, en medio de la decepción, en medio del abuso, en medio de la herida, del daño o aflicción que estés enfrentando. Él es el que es vivo y real. Él es el Creador. Él es el Redentor. Pero tienes que hacerlo, tu propio Redentor. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos en una próxima lectura de esperanza. Amén.